Muy buenos días, mis amados. ¿Cómo estamos, mis apreciados oyentes? Muchas gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. Bendito sea el Señor por la vida que nos da. Gracias por ser parte de estas lecturas que te llevan fortaleza, consuelo y esperanza a tu vida. Allá en Italia, quiero dar mis agradecimientos a todas mis hermanitas y hermanos que escuchan estas lecturas. Y a ti, querido joven, niño, anciano, que prestas de tu vida para escuchar estas lecturas, les agradezco mucho. Gracias por los likes y por registrarse también en este humilde canal. Ustedes saben que lo hacemos humildemente. No conozco mucho de tecnología y podría hacerlo también, pero ese es el objetivo. Familiaridad. Muchos me conocen desde pequeña. ¿Cómo podría esconderme? Saben de mis errores, saben de mis caídas y por supuesto me avergüenzo, pero por la gracia del Señor Jesucristo, Él nos da la oportunidad de volver a ser nuevas personas y te da la oportunidad a ti también. Gracias por escuchar estas lecturas. Leamos entonces en el libro de Romanos, capítulo 13, solo vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice las Sagradas Escrituras: sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Versículo 2. Así, quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para atemorizar al bueno, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. El rey obediente. En el siglo XI, el rey Enrique III de Bavaria se cansó de sus respuestas y de sus responsabilidades que tenía allí como rey, de las presiones políticas internacionales, de lo mundanal de la vida allí en la corte. Así que hizo una carta, un pedido, para que lo admitieran en un centro ahí de monjes. El monje Richard, para ser aceptado entonces como huésped en el monasterio local y pasar el resto de su vida en oración y meditación. Así que el monje le escribió: Su Majestad, ¿comprende que la promesa aquí es de obediencia? Esto va a ser muy difícil para usted, dado que ha sido el rey. Y por supuesto, el rey manda, ¿verdad? Entonces, comprendo, dijo el rey. El resto de mi vida voy a obedecerle a usted, mientras Cristo lo guíe. Entonces le diré lo que tiene que hacer. Vuelva a su trono, le dijo el monje, y sirva fielmente en el lugar que Dios lo colocó. Nosotros, querido, servimos fielmente en el lugar donde nos ha correspondido vivir la vida, no importa dónde sea. En una posición económica buena o de más baja, en una posición política, eres alcalde, ministro, diputado, senador, presidente, eres una maestra. Y de hecho aquí, en Estados Unidos, muchas felicitaciones. Esta semana se congratula el trabajo maravilloso que maestros y maestras también hacen para los estudiantes y para el progreso de la sociedad. Muchas felicidades a cada uno de los maestros y maestras. Sigamos entonces. Así que el monje le dijo: si realmente quieres progresar, quieres estar en desarrollo y que estás fastidiado ya de tanta maldad, de tanta corrupción, vete allí a donde Dios te colocó y sirve ahí al pueblo, obedece. Después de que el rey murió, se escribió en su honor: al ser obediente, el rey aprendió a gobernar. Obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de la autoridad, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Es la cualidad de la persona que es obediente. La docilidad, sumisión, acatamiento, sujeción. Así entonces, a nosotros, yo me acuerdo cuando estaba pequeña,
Si en algún momento no obedecía, pues me caían los hinchazos de mi papá y no los resiento. Definitivamente no entendía de otra manera. Si tú, querido niño y joven, entiendes de otra manera, alabado sea Dios, porque el que entiende en realidad palabras es tremendamente sabio, sin importar la edad que tengas, porque algunos llegamos a una edad avanzada y todavía somos rebeldes, renegados. Entonces, opuestamente a la obediencia está la desobediencia, la rebelión, la subversión. ¿Te das cuenta? Entonces, esto no tiene que ver tanto con edades. Sin embargo, las personas entendidas en la materia dicen que la obediencia debe de enseñarse en los primeros momentos del bebé. No es que vamos a esperar a los 4 y 5 años. Allí hemos fallado muchas veces nosotros, incluyendo yo. Pues no venimos con un manual como madres y como padres, ¿verdad? Vamos a veces a prueba y error, prueba y error. Pero aquí en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos maravillosos consejos que nos pueden ayudar para que vivamos, y no solamente en este mundo y con cordialidad, sino que también para que vayamos educando a las nuevas generaciones y que éstas puede ser que no sean mejores, pero no todo está perdido. La persona que sigue en el camino de Dios logra. Entonces, dice ahí que la obediencia es la acción de obedecer, especialmente en órdenes regulares y como precepto también de un superior. Así que la obediencia no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Y ella traerá grandes beneficios a quienes lo pongamos en práctica. Porque más que hablar tanto de lo que significa la obediencia es ponerla en práctica, ¿verdad? La obediencia procede del latín obedientia, palabra derivada del verbo obediere, que significa obedecer. Y esta a su vez está compuesta por dos raíces. O significa enfrentamiento, oposición, y audiere significa escuchar. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿La de inclinar nuestro oído y escuchar? ¿O la de oponernos? ¿O la de subversión? ¿O la de rebelión? Yo no sé, querido. Muchas veces yo recuerdo cómo era también de rebelde con mis padres, y por eso mi papá, en el gran amor que me tenía, me aplicaba hasta que entendí. Y de hecho, muchos hemos aprendido a obedecer por miedo, por temor. Pero hay un momento en la vida del ser humano que ya tú tienes entendimiento y dices, no, yo no voy a dejar que me estén castigando. Si es sencillo, hago lo que dicen. Generalmente los padres saben lo que es bueno para uno. Y por supuesto, nos equivocamos como padres también. Pero la palabra de Dios a nosotros nos da las herramientas, cómo tratar entonces a nuestros hijos. Porque a veces nosotros también abusamos, y para eso está la ley, para proteger también a los abusos que se hacen, ¿verdad? En la palabra de Dios dice, si andas en mis preceptos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo daré paz en esta tierra. Dormirás sin que haya quien te espante. Haré desaparecer de tu tierra las malas bestias, las pestes. La espada no pasará vuestro país. Levítico 26, 3, 6. Demostramos entonces nuestra fe y confianza en Dios cuando obedecemos, a pesar de que muchas veces no entendemos la razón. La obediencia es ese valor que nos lleva a escuchar con atención y cumplir con responsabilidad todas aquellas indicaciones u órdenes que puedan darnos personas significativas, instituciones, gobernadores, reyes, nuestros padres y Dios. Muchos son bien obedientes a las leyes terrenales, a los gobernadores, a la ley de tu sociedad, de tu territorio donde vives. Pero mira que le damos la espalda a la ley de Dios y nos hemos metido y nos hemos encajonado en una situación que también los que decimos ser cristianos no queremos que haya ley de Dios. Y escúchame, la ley no es para salvar. La ley te enseña dónde está el problema y te lleva a Cristo, quien te salva. Entonces, los cristianos deberíamos estar atentos entonces a las leyes del ser humano siempre que no contradigan las leyes de Dios. Pero ¿cómo está eso? Que si voy a ser muy ejemplar en obedecer las leyes, las instituciones y allí lo que me manda mi empleador, pero me pongo en contra y me rebelo contra la ley de Dios. Está raro, ¿verdad?
Entonces, Dios nos hace una llamada de atención. Hay un detalle que muchos pasamos entonces por alto. La obediencia tiene sus recompensas. Dios promete paz, sueño tranquilo, ausencia de temor y protección de toda clase de peligro para sus hijos obedientes. Y tú ahí dices, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero, ¿cómo yo voy a ser protegido entonces por Dios, por los ángeles, si yo no quiero dejarme guiar por los mandatos del Señor? El que habita el abrigo, o sea, debo de habitar, debo de vivir con Él, dentro del gobierno de Él, para poder tener esa protección. Y tú dirás, bueno, yo no soy nada, ni soy cristiano, ni voy a ninguna iglesia, ni nada, y Dios me ha hecho maravillas. Claro que sí, querido. Así Él es de misericordioso. Pero aquellas y aquellos que hemos decidido seguir en el camino de Cristo, abrir nuestro corazón a Jesucristo, hay una promesa, y es real porque Dios lo ha prometido, ¿verdad? Explica entonces el rey más sabio que jamás ha existido en la tierra, Salomón, en Proverbios 10:8. El que es sabio acepta mandatos. El que dice necedades acaba en la ruina. Aquí, muchas veces, querido, nosotros podemos obedecer las leyes de este mundo o desobedecer. Y hay muchos que desobedecen y les va bien, aparentemente, querido. Pero la vida no llega hasta aquí. No es esto de nacer, crecer, reproducirse y morir. No, querido, no ese es el plan de Dios. El plan de Dios, al poner la corona de la creación, era para que vivieran eternamente. Por supuesto, no por mis propias fuerzas. Necesitamos depender de Dios para poder continuar la vida. Mira, allí en el Edén había un árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, pero también había un árbol que también hacía la continuidad de la vida. Así que allá en el cielo lo mismo, ¿verdad? Hay un árbol que sus hojas son para sanidad de las naciones, pero el ser humano no es vital en sí mismo. Nosotros necesitamos depender de la fuente de la vida. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, para que vayamos en su camino, para andar en los límites que por amor a ti y a mí, Él ha establecido. La obediencia cosecha paz, seguridad, protección, porque Él ha prometido entonces brindarnos estos bienes. Qué rico se siente, ¿verdad? Poder dormir en paz, dejar todo ahí, mis cargas, tranquilas, porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Pero, ¿cómo me siento de intranquila? Entonces, cuando sé de que conozco lo que dice la palabra de Dios, pero no lo quiero poner en práctica, entonces el sueño se me va a ir, me voy a debilitar, mis huesos van a flaquear, me voy a enfermar de la mente, del cuerpo. ¿Por qué, querido? La esencia nosotros ya la hemos estudiado en otras sesiones anteriores. No es, ¿cómo se llama?, la enfermedad física, muchas veces acarreada por una enfermedad mental, pero atrás de la enfermedad mental está el pecado, la ausencia de Cristo en la vida del ser humano. Entonces, caminar con Cristo significa someternos a su autoridad. Y entonces los mandatos del Señor no son penosos, no son gravosos. San Juan 14:23 dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Abramos el corazón a Cristo Jesús. Dejemos que Él more con nosotros. Aceptémoslo como nuestro superior, como nuestro Rey, Señor, como nuestro Salvador y andemos en sus límites. ¿Para qué? Para que seamos protegidos, para que seamos bendecidos. Los mandatos del Señor, más que negaciones y mandatos, son promesas para ti. La paz de Cristo quede contigo. Si Él lo permite, aquí nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.